se nos da f de x, y es igual a psi, y se nos pide determinar el gradiente de f en el punto negativo 3,2. También escuchará esto referido como del f. Entonces, mirando nuestras notas a continuación, dada la función f de x, y que existen las derivadas parciales, entonces el gradiente de f es igual a la función de valor vectorial, donde el componente x es igual a el parcial de f con respecto a x, y la coordenada y es igual al parcial de f con respecto a y. Entonces, primero encontraremos el gradiente de f, y luego discutiremos lo que significa, así como mostrarlo gráficamente. De nuevo, el gradiente de f es igual a la función de valor vectorial donde el componente x es igual al parcial de f con respecto a x, y la coordenada y es igual a ser parcial de f con respecto a y. Entonces, en nuestro caso, tendremos la tasa de f es igual a, para el componente x, queremos encontrar la derivada parcial de f, con respecto a x, que sería la derivada parcial de psi, con respecto a x, por lo que diferenciamos con respecto a x, tratar y como una constante y, por lo tanto, la derivada parcial sería simplemente y. El componente y es igual al parcial de f con respecto a y. Diferenciamos psi con respecto a y, tratamos x como una constante, y notamos como la derivada parcial con respecto a y, sería simplemente x. Ahora evaluaremos esto en el punto negativo 3,2. Entonces, el componente x es igual a y, que es 2, el componente y es igual a x, que es negativo 3. Entonces el gradiente de f, en el punto negativo 3,2, es un vector bidimensional con componentes 2, negativo 3. Ahora, hablaré sobre lo que esto significa, y luego lo veremos gráficamente. La dirección del aumento máximo de f viene dada por el gradiente de f. Entonces, como ejemplo, para un excursionista, el gradiente de f da la dirección del ascenso más pronunciado. El valor máximo de la derivada direccional, o tasa de aumento, es igual a la magnitud del gradiente de f. Y la dirección de disminución máxima de f está dado por el opuesto del gradiente de f. Como ejemplo de esto, para un snowboarder, lo opuesto al gradiente f indica la dirección del descenso más pronunciado y la disminución máxima de la derivada direccional de f, o la tasa de disminución, es igual al opuesto de la magnitud del gradiente f. Y finalmente, el gradiente de f es ortogonal, o perpendicular a la curva de nivel en el punto x, y. También es importante reconocer que el gradiente cambiará tan pronto como te muevas desde un punto dado. Así que echemos un vistazo a esto gráficamente. Entonces, aquí vemos que la gráfica de nuestra superficie f de x, y es igual a psi. Encontramos el gradiente del punto negativo 3,2, que es este punto rojo aquí en el plano. Sí, para encontrar el punto correspondiente en la superficie, tenemos que sustituir el valor psi de este punto en nuestra función, lo que nos daría la coordenada z, lo que nos daría este punto en la superficie. Ahora, este vector rojo que estamos viendo aquí es en realidad el gradiente de f, y observe cómo está apuntando en esta dirección, lo que significa que si estamos en la superficie en este punto, y nos movemos en la dirección del gradiente, vamos a movernos en la dirección del ascenso más pronunciado, o en la dirección en que la función f aumenta más. Y si nos movemos en la dirección opuesta, que sería en esta dirección aquí, nos estaríamos moviendo en la dirección del descenso más empinado, o en la dirección en que f disminuye más rápido. Pero nuevamente, tan pronto como nos movemos desde este punto, el gradiente cambiaría y, por lo tanto, nuestra dirección también cambiaría. Vamos a seguir y rotar esto para que podamos ver esto desde diferentes ángulos. Miremos también hacia abajo en el gradiente. Observe cómo este plano contiene una línea tangente a la superficie en la misma dirección que el gradiente. Y finalmente, si encontramos la magnitud del gradiente, que, recuerden, sería la longitud. Si nos movemos en la dirección del gradiente, nos dirá qué tan rápido nos movemos hacia arriba, o la tasa de cambio de la función en ese punto en esa dirección, que también es la pendiente de la línea tangente en esa dirección. Y recuerde, esta es la dirección del aumento máximo. Espero que hayas encontrado esto útil.